Nos hemos desplazado hasta el estado de Puebla, a las faldas del volcán Popocatépetl, donde dos empresas españolas, la ingeniería Elecnor y la gasista Enagás, han construido un gasoducto de 172 kilómetros que recorre todo el corazón de México. Un proyecto de enorme complejidad técnica por la cercanía al volcán y que ha supuesto una inversión de 200 millones de dólares. Ana, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Encantada. ¿Y tú? Estupendamente, en un sitio precioso me habéis citado, en San Pedro Cholula. ¿Por qué aquí? Es una ciudad emblemática de México, del centro de México, y además lo importante es que el gasoducto que construimos pues pasa muy cerca de la ciudad, con lo cual yo creo que era un buen punto para poder de aquí desplazarnos a otros puntos, así que pues esa fue la razón. Carlos, tú trabajas en Elecnor, Ana, tú trabajas en Enagás, y son dos empresas que se han subido a este tren juntas y están compartiendo al 50% un proyecto que es el gasoducto. ¿En qué consiste este proyecto? Pues el gasoducto es un gasoducto de 172 kilómetros que pasa por los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Tiene dos interconexiones con ductos de Pemex por los que entra el gas y se trata de alimentar a una central de ciclo combinado que está en el estado de Morelos y que produce energía eléctrica para alimentar al centro del país. Carlos, Elecnor es una empresa con una larga tradición internacional. Lleváis aquí desde el año 90. Así es, Elecnor empezó a salir de España en el año 64 y a México llegamos en el año 90 más o menos. Los proyectos en México, hemos hecho más de 25 proyectos de transformación y transmisión de energía. Actualmente tenemos dos proyectos, dos centrales de ciclo combinado, una prácticamente terminando y otra iniciando, además del gasoducto, ¿no? Y luego presencia en Latinoamérica, pues tenemos en prácticamente todos los países. Con lo cual, pues eso es uno de los puntos fuertes que aportamos a esta licitación, ¿no? O sea, yo creo que fue clave el conocimiento del país y la experiencia que tenemos, ¿no? O sea, Ana, el caso de Enagás es un poco distinto porque tenéis muchísima tradición y una larga experiencia, pero en la internacionalización empezasteis aquí en México no hace tanto. No, Enagás tiene experiencia en el diseño, construcción y operación y mantenimiento de ductos de más de 45 años, pero el proceso de internacionalización lo empezó en el año 2011, precisamente aquí en México, con la adquisición de una participación en una planta de regasificación que está en el Golfo de México, en Altamira, y después ganando la licitación del gasoducto de Morelos. Después ganamos otra licitación de otro proyecto para Comisión Federal de Electricidad y ahora estamos implementados en varios países en América Latina, como pueden ser Perú o Chile. Y luego a nivel europeo estamos en un proyecto que se llama el Transadriatic Pipeline, que transporta gas hasta Italia, y en Suecia también estamos implementados. Las empresas españolas ganan muchas licitaciones internacionales, las ingenierías españolas son muy buenas en esto. ¿Por qué? Sí, es una tradición, bueno, al final yo creo que tienen mucha experiencia, en España tienen mucha experiencia y han sabido exportar esa experiencia a otros países, se han sabido adaptar, que yo creo que es la parte importante y fundamental para llegar a un país y poder pues tener éxito, y las empresas españolas lo han hecho muy bien a lo largo del tiempo y se demuestra están presentes en casi todo el mundo, ¿no? Además es importante el efecto que tenemos de conseguir llevar a otras empresas españolas con nosotros a la hora de desarrollar los proyectos. Empresas a lo mejor más pequeñas o que tienen menos capacidad, que al ir con empresas más grandes o con empresas que tienen la capacidad de arrastrarlas, pues ha sido importante. En nuestro caso, para el gasoducto de Morelos, hemos arrastrado a la mayoría de los suministradores que trabajaban con nosotros durante casi 40 años o durante más de 40 años, pues las hemos traído aquí y han suministrado buena parte de los elementos necesarios para la construcción de la infraestructura. Y en este efecto tractor que habéis tenido, ¿de cuántas empresas estamos hablando que han venido con vosotros al proyecto? Pues podemos estar hablando como de más de 30 empresas y con un importe de más de 42 millones de dólares. Un importante efecto tractor. Un importante efecto tractor con respecto a las empresas españolas. Estamos en una unidad de medida dentro de este proyecto del gasoducto. ¿Qué hacéis aquí exactamente, Ana? Pues aquí este es uno de los puntos de interconexión con el sistema gasista mexicano y tenemos una interconexión con un ducto de Pemex que pasa por allí, que es por donde entra el gas que nosotros transportamos hasta la central. Es muy importante poder medirlo, lo medimos a la entrada y lo medimos a la salida, porque nosotros somos responsables del gas durante todo el trazado del gasoducto. Uno de los requisitos en la licitación, cuando la ganasteis, era conseguir la financiación para llevar a cabo el proyecto. ¿Cómo lo conseguisteis?
Pues este proyecto es un proyecto en modalidad de Project Finance, en el cual hay una parte de capital y una parte de financiamiento. En este caso fue un 25 capital, 75 financiamiento. Una parte fue financiada por instituciones mexicanas y otra parte importante fue financiada por los fondos FIEM, los fondos para la internacionalización de la empresa, que son unos fondos gestionados por el Ministerio de Economía de España, que ayudan a las empresas españolas a internacionalizarse. Pero el diseño, la ingeniería, se hace desde España. A través de la empresa Morelos EPC, que constituimos al 50% en Agas y Elecnor, se ha desarrollado tanto el diseño como las compras y los suministros de los materiales necesarios para la construcción, como la construcción del gasoducto aquí en México. Entonces, sí, en nuestro caso la ingeniería se desarrolló desde Madrid y todas las compras se gestionaron a través de Madrid con los suministradores que trabajaban con nosotros desde hace más de 40 años. ¿Y vuestras empresas tenían ya oficina aquí? ¿Tuvieron que abrir oficina? ¿Cómo habéis gestionado Elecnor y Enagas el tema de la presencia física en México? En el caso de Elecnor, como ya hemos comentado antes, llevamos en México ya pues, desde principios de los 90 y tenemos oficina, establecimiento permanente en México pues desde entonces, con lo cual pues para nosotros teníamos ya esa infraestructura en México, ¿no? Que nos ayudó también para empujar este proyecto, ¿no? En vuestro caso, Ana. En nuestro caso, nosotros a partir del 2011, que es cuando empezamos a estar en México, un poco después, a raíz de ganar esta licitación, sí que abrimos una oficina en México, porque la vocación de permanencia que tiene Agas en México es para quedarnos durante bastante tiempo y entrando en otros proyectos como socio estratégico para garantizar el suministro de gas y la estabilidad del sistema gasista mexicano. ¿Y la contratación de personal cómo la hacéis? ¿Desde España hay contratación de personal local? Entiendo que para la construcción sí que hay contratación local. ¿Cómo lo habéis gestionado? Pues para la empresa transportista, que se creó, que es Gasoducto de Morelos, pues prácticamente se trajo personal de España. En este caso Ana y yo y otras personas que vienen de España. El departamento administrativo pues se contrató localmente. Eso en cuanto a la parte, ¿no? A la parte de la transportista. Luego la parte de la construcción sí se ha subcontratado y se han subcontratado empresas mexicanas para la realización de la obra civil, básicamente. En una infraestructura de este tipo lo más importante es la obra mecánica y eso sí que se ha hecho con personal muy específico que hemos traído hasta México. Lo que nos queda ahora ya es ver por dónde discurre ese gasoducto. Exactamente, ahora te llevaremos a un punto de esa trayectoria. El gasoducto en sí no se puede ver porque ya está enterrado, pero veremos los hitos que marcan por dónde transcurre el gasoducto y de fondo tendremos al volcán Popocatépetl. Un volcán que está en activo. Exactamente. No hay que tener miedo, por supuesto, todas las medidas de seguridad están perfectamente controladas, con lo cual... Bueno, pero pues, impone, hay que tener eso respeto. Sí, eso sí. Pues estamos aquí, hemos llegado, debajo de nuestros pies pasa el gasoducto de 172 kilómetros y estos son los hitos que marcan los puntos por donde pasa. O sea, marcamos el trazado a través de estos hitos. Ha sido muy difícil llegar a este punto, llegar hasta aquí, con este volcán que tenemos que bordear. El trazado del gasoducto estaba definido por la Comisión Federal de Electricidad, como os he comentado antes, y ha sido la que se ha ocupado de liberar los derechos de vía para que nosotros pudiéramos construir el gasoducto. Tenemos una franja de 10 metros que está marcada por dos hitos, que marca la servidumbre de paso que tiene impuesta sobre el terreno y que se utilizará para labores de operación y mantenimiento del gasoducto, por la que podemos tener que pasar en cualquier momento o en cualquier situación. Y este gasoducto, un proyecto que tiene que salvar nada menos que un volcán, ha sido especialmente complejo en toda la parte de diseño, de construcción, más difícil que otros proyectos que hayáis tenido. Pues yo creo que en este proyecto concretamente la dificultad inicial fue el diseño, que hubo que tomar en cuenta varias medidas de seguridad desde distintos institutos en el país. Constructivamente, pues, los cruces en general, cruces de barrancas, cruces de carreteras, pues, había algunos efectivamente que tenían una complejidad técnica importante. Entiendo que un proyecto además tan difícil se suma a vuestro prestigio ya como empresas y que os pone en una posición mejor para licitar para otros proyectos y para trabajar en México. Al final es experiencia que ganas con
con estos proyectos. Las licitaciones públicas suelen tener una parte importante de referencias en proyectos similares, con lo cual pues esto efectivamente nos ayuda mucho a tener mejores opciones para ganar distintos o futuros proyectos, ¿no? Y el hecho de haber demostrado que eres capaz de sacar adelante un proyecto, yo creo que sí que te da puntos de cara a futuras licitaciones.